¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Dándole continuidad a las clases de cálculo diferencial, en especial al tema de derivadas. El sábado anterior a esta clase alcanzamos a ver algunos ejemplos de la regla 3, que son la derivada de x elevado a una potencia n. Su fórmula me dice que para derivar a x elevado a una potencia es baja la potencia a multiplicar a la variable y a la potencia se le resta 1. Para recordar esta regla vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo derivada al número 15, creo que me quedé en el 14, no recuerdo bien, pero bueno, en el que me haya quedado, que fue el 15, derivada por ejemplo de 1 sobre x a la 8, por ejemplo. Esta, así como está la variable, no puedo aplicar la regla porque la variable está en el denominador. Entonces, para poder aplicar la regla de derivación, lo que tengo que hacer es primero subir la variable, y al subirla pues cambiaría a potencia negativa. Estando de esta manera, ahora sí puedo aplicar la regla donde n es menos 8 y mi variable pues es x. Entonces, aplicando la regla bajamos el menos 8, lo multiplicamos por la variable y a la potencia menos 8 le restamos 1. Entonces me queda, al final de cuentas, menos 8 por x a la menos 9. Se puede quedar de esta manera, u otra forma es bajando el denominador y expresándola como una potencia positiva. Y hasta ahí quedaría para recordar lo que es el ejemplo, un ejemplo de la regla 3, recordando lo que nos quedamos en clases. Bueno, continuando, vamos a ver ahora la propiedad 1. La propiedad 1, en las tablas que les entregué de derivadas, que son estas, vamos a ver estábamos viendo la regla 3, me voy a regresar a ver la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3 y la propiedad 4. Posteriormente, pues le vamos a dar continuidad al de la exponencial. ¿Vale? Bueno, entonces, comenzamos. Me dice la propiedad número 1 que la derivada de una constante por una función, tú lo que puedes hacer es sacar la constante y aplicar la derivada a la función. En este caso, todos estos ejemplos que estoy poniendo vienen multiplicada una constante por una función, constante por función, donde en este caso, déjenme ver el plumón rojo, el 2 me está representando la constante y el x cúbica me está representando a la función. ¿Sale? Entonces, haciéndolo paso a paso, lo que hacemos es sacar la constante, el 2, y lo voy a multiplicar por la derivada de x cúbica. Entonces, si te fijas, al derivar esto, vas a aplicar la regla 3. Entonces, como que se va haciendo una cadenita de ir aplicando lo que se va aprendiendo. Las reglas que se van aprendiendo se van a ir aplicando posteriormente. Entonces, la derivada de una constante por una función es equivalente, según esta fórmula, a la constante por la derivada de la función. En este caso, otra vez, me representa mi constante y me representa mi función, según la regla, o la propiedad, mejor dicho. Entonces aquí vamos a aplicar esta regla que ya vimos. Entonces al final de cuentas me queda 2 que multiplica a la derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. Al hacer la multiplicación, 2 por 3 son 6x cuadrado. Y esa sería la respuesta. ¿Sale? Claro que lo podemos hacer directamente, sin necesidad de hacerlo paso a paso. ¿Cómo? Voy a aplicarlo directamente ya en este ejemplo. Directamente ya lo voy a hacer sin necesidad de estar aplicando paso a paso. Es decir, ustedes pueden llegar de aquí hasta acá directamente. ¿Cómo? Pues 3, aplicando la regla 3 junto con la propiedad 1, 3 al momento de bajar aquí a multiplicar a tu variable, pues va a bajar a multiplicar a quien le esté multiplicando, que en este caso es menos 3. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Va a bajar el 3 a multiplicar el menos 3 y a la potencia se le resta 1. En este caso, directamente, pues si se saben las tablas, 3 por menos 3 son menos 9, x y a la potencia le resté 1. La respuesta es directamente menos 9x cuadrado.
Creo que pues todos tenemos esa capacidad de hacerlo directamente sin necesidad de hacerlo paso a paso. ¿Cómo? Vuelvo a repetirles el procedimiento. Aplicando esta regla, recordando lo que se aplica es esta potencia baja a multiplicar a tu variable y a la potencia le resta 1. Entonces, si yo a alguien tengo aquí, el n baja a multiplicar a quien esté. Se multiplica al final por la variable y a la potencia se le resta 1. Entonces, aplicando eso, 5 por 6 son 30, x a la cuarta sería la derivada de 6x quinta. ¿De dónde salió esto? El 5 baja a multiplicar al 6, 30, y a la potencia se le restó 1. Lo mismo pasa con este. El 7 baja a multiplicar a 3 cuartos. Entonces, 7 multiplica a 3 cuartos por x a la 6. Acuérdense cómo se multiplican el entero con la fracción. Las fracciones se multiplican, jóvenes, de una manera muy sencilla. Si yo tengo a sobre b multiplicado por c sobre d, a por c multiplica y b por d multiplica. Así se multiplican las fracciones. Ejemplo, 3 cuartos multiplicado por 5 séptimos equivale a 3 por 5, 15, y 4 por 7, 28. Entonces, recuerden, aquí tengo una fracción y un numerador. ¿Qué es lo que hago? Pues les pongo un 1 aquí para convertir el 7 en fracción y no lo estoy alterando. 7 entre 1 es 7, sigue siendo 7, pero lo hice para convertirlo en fracción y hacer la multiplicación. Entonces me queda 21, 7 por 3, 21, y 1 por 4, 4, x a la 6. Esa sería al final la respuesta. Esto lo dejo, lo voy a dejar para que nada más analicen cómo se multiplican las fracciones. De hecho, aquí le voy a poner multiplicación de fracciones para que recuerden. Multiplicación de fracciones. ¿Sale? Entonces nos pasamos ahora a este lado, al ejemplo número 5, y me pide la derivada de 4 quintos de x a la 10. Mismo procedimiento. El 10 baja a multiplicar a quien esté aquí, que en este caso es 4 quintos. El resultado es 10, que multiplica a 4 quintos por x a la 10 menos 1, 9. ¿Sale? Dejen pongo bien este 4. Mismo procedimiento como se hizo allá. El 10 le pongo un 1 aquí para hacer la multiplicación de numerador por numerador, denominador por denominador. El resultado va a ser 40 quintos de x a la 9. Entonces, a diferencia de aquella, esta se puede simplificar porque 40 quintos equivale a 8, o 40 entre 5 equivale a 8. Entonces, esta sería la respuesta final. ¿Sale? Ejemplo número 6. Mismo procedimiento, 3 cuartos baja a multiplicar a 2 tercios y a la potencia 3 cuartos le debes de restar 1. Entonces, 3 cuartos baja y multiplica a 2 tercios de x a la 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 lo voy a poner. 3 cuartos menos 1. El resultado va a ser 6, 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. 6 doceavos de x a la 3 cuartos menos 1, pónganle su calculadora, 3 cuartos menos 1 y el resultado es menos 1 cuarto. ¿Sale? Simplifico 6 doceavos a 1 medio, es la simplificación de 6 doceavos. Y si no quieren la potencia negativa así como está, pues conviértanla en positiva bajándola. Ahora, si no quieren la potencia así, pues conviértanla en radical. ¿Dónde está el 1? Aquí está. ¿Dónde está el 4? Aquí está como radical. Y esta sería la respuesta final. ¿Sale? ¿Qué estoy utilizando aquí? Acuérdense, por ahí les hice unas anotaciones en la clase anterior. Les dije que esto, bueno, mejor dicho al revés, la raíz enésima de x a la n equivale a x a la n entre n. Puedes convertir de aquí para acá o de allá para acá, de esa manera. ¿Sale? Y alguien entre x a la n es igual a a por x a la menos n. Si no te interesa negativo, puedes bajarlo a esta expresión. ¿Vale? O viceversa. Esta, menos 3 por 6 serían menos 18, x a la menos 3 menos 1, menos 4. Si la potencia no me interesa negativa, pues la bajo
con potencia positiva, y esos serían los dos resultados. La número 8, el ejemplo número 8, no puedo aplicar la regla directamente. Lo que voy a hacer es subir la variable aplicando esta propiedad, ¿sale? Aplicando esta propiedad de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué voy a tener? Vuelvo a poner otra vez el símbolo de derivada y el 4 por x a la menos 5. 4 por x a la menos 5. Ahora sí estoy en condiciones de aplicar la derivación en base a los ejemplos que estoy viendo. El menos 5 baja a multiplicar al 4, son menos 20. Y a la potencia menos 5 se le resta 1, entonces me queda x a la menos 6. Si no me gusta la potencia de esta manera, puedes expresarla de esta manera. ¿Sale? Número 9 es muy parecido al 8, entonces lo hago de esa misma manera. Menos 2x a la menos 4, subo la potencia de x cuarta como a multiplicar a quien esté arriba con potencia negativa. Y ahora sí, este menos 4 baja a multiplicar al menos 2, el resultado es 8. X a la menos 4 menos 1, menos 5. Esta sería la respuesta, pero si no les gusta de esa manera, esta sería la otra. ¿Sale? La número 10, ejemplo número 10, pi por x, derivada de pi por x cuarta. Misma manera, el 4 baja a multiplicar a pi, entonces 4pi me queda, y a la potencia x cuarta se le resta 1, me queda x cúbica. ¿Sale? 4pi por x cúbica. Esta, de la misma manera como hicimos esto, voy a subir solamente la variable, el 5, ¿no? El 5 ahí déjenlo, y me quedaría de la siguiente manera: 3 quintos por x, 3 quintos por x a la menos 6. ¿Sí? Entonces, aplicando la derivación, el menos 6 baja a multiplicar al 3 quintos y a la potencia se le resta 1. Entonces, el resultado va a ser menos 6 que multiplica a 3 quintos por x a la menos 7. Menos 6 menos 1 son menos 7. Entonces, al hacer esta multiplicación, lo que tengo que hacer es convertir el menos 6 en fracción, poniéndole denominador 1 y aplicando la multiplicación de fracciones. Menos 6 por 3, menos 18, y 1 por 5, 5. Sería menos 18 quintos de x a la menos 7. Si no te interesa así, pero eso es la respuesta. Si no te interesa la variable negativa, podemos bajarla y expresándola de manera positiva. Y este sería el resultado final. Entonces, esta sería pues ejemplos, 11 ejemplos de la propiedad 1, derivada de una constante por una función. Si se fijan, se estuvo aplicando la regla número 3 que vimos el sábado en clases. Entonces, les voy a cortar aquí el video para hacer otro video de otra propiedad. ¿Sale?